No, no se escucha, ingeniero. Estamos probando el audio. Yo voy a autorizar a Juan Flores. ¿Escuchan ahora? ¿Me escuchan? Pregunto si a quiénes asignamos para exponer. Final para presentación sería Juan Flores, ingeniero. No sé si escuché bien. Juan Flores. Sí, Muy bien, permítanme, vamos a ver. No lo encuentro. ¿Cómo está? El nombre completo, por favor. Ah, aquí Juan está. Flores García. Juan Flores. Gracias. Ahí estamos. Ahí te voy a proyectar, ingeniero. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes, ingeniero y compañeros presentes. En el día de hoy, junto con mis compañeros, les compartiremos acerca del tema de funcionamiento de la transmisión mecánica e hidráulica. Para empezar, ¿qué es una transmisión mecánica? Solo La pregunto, perdón, la presentación yo la veo pequeña, Sí, reducida. No sé si eso tiene que ver desde dónde están transmitiendo, alguna configuración. Em, ¿Cómo lo ven los demás? ¿No hay problema? Pregunto, ¿están transmitiendo desde un teléfono celular? sí, es que el audio de la computadora no funciona y pues requerimos al teléfono. Va, está bien. Ahora, dejen de compartir, colóquenlo, prueben colocarlo horizontal y vuelvan a compartir. Vamos a ver si de esta manera mejora. O sea, de esta manera se coloca en una posición horizontal, así como tenemos las pantallas. Sí, ahí se ve mejor. Ahí se ve bien. sí, se mira claro, ingeniero. Sí, ahí se ve bien.
Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy, junto con mis compañeros, vamos a exponerles sobre el tema de transmisión mecánica y sistema hidráulico. Somos el grupo 7 de mecanización agrícola. La pregunta es aquí, ¿qué es una transmisión mecánica? La transmisión mecánica es una forma de intercambiar energía mecánica distinta a las transmisiones neumáticas o hidráulicas, ya que para ejercer su función, este emplea el movimiento de cuerpos sólidos. Ya que para ejercer su función, cuerpos sólidos, ya como lo son los engranajes y las correas de transmisión. Típicamente podemos ver que estas transmisiones se les cambia la velocidad de rotación de un eje en la entrada, lo que esto resulta en una salida diferente. En la vida diaria, las transmisiones se asocian habitualmente con los automóviles. Sin embargo, estas se emplean en una gran variedad de aplicaciones, algunas de ellas estacionarias. Las transmisiones primitivas comprenden no solo interruptores y engranajes en ángulo recto, como en molinos de viento, máquinas de vapor, usualmente en tareas de bombeo, molienda o elevación. Así pues, podemos mencionar que la transmisión de potencia se lleva a cabo mediante la transmisión de los factores que la componen, de forma que lleguen a las mejores condiciones y con las menores pérdidas posibles, ya que para el funcionamiento de tractor o automóvil. Para facilitarles un poco la explicación, podemos decir que los elementos que la componen, ya que la transmisión de un tractor son los siguientes. Estamos en el embrague, el eje trasero, caja de cambios o diferencial o catarina. En este caso yo les mencionaré las 5 funciones que puede realizar en el tren de potencia. Tenemos clutch, caja de cambios, diferencial o catarina y eje trasero, como lo podemos observar en esta diapositiva. Empecemos con el embrague o clutch. Básicamente, este cumple 2 funciones. Este selecciona la relación de velocidad-fuerza requerida. Este conecta y desconecta la fuerza instantáneamente entre el motor y la caja de transmisión o caja de cambios. Este se encuentra colocado en estas dos partes, como ustedes pueden ver, conectado a la transmisión con la fuente de potencia que es el motor. Algunas que podemos mencionar, en estos tenemos unos principales componentes que son el disco de embrague y el resorte de diafragma. Cuando decimos la potencia del motor, este se centra estos componentes la componen en estos. Otra que podemos mencionar es el volante de inercia del motor. La potencia del motor se centra en el volante. Esos que se mantienen girando mientras el motor está encendido. Este giro es transmitido al eje principal por medio del disco del embrague que se encuentra presionado al volante por medio del resorte de diafragma que mencionamos anteriormente. Pero cuando este se presiona al pedal del embrague o clutch, ese disco se separa y deja de transmitir la potencia del motor. Ahora comencemos con la caja de cambios o transmisión. Pero, ¿qué es una caja de cambios? Después del embrague está en la caja de cambios. Esto es muy importante en las máquinas, ya que los motores tienen un rango de par muy pequeño. Es decir, funcionan de manera ineficiente en rangos de velocidad, por lo que como resultado podemos cambiar eficientemente la velocidad de la máquina con la relación de potencia-velocidad. La velocidad del motor se ajusta mediante con otros conjuntos de engranaje. Pero la pregunta es, ¿qué es un rango par? El rango par es el momento de fuerza que ejerce un motor sobre el eje de transmisión de potencia. En los carros del día a día podemos encontrar hasta 6 marchas. Unas funciones que cumple también la caja de cambios. Este cambia la dirección de movimiento al tractor por medio del retroceso. O en algunos casos, el tractor se mueve a partir de la caja de velocidades en un mecanismo conocido como sistema fuerza del tractor. Podemos mencionar 3 tipos de caja de transmisión o caja de cambios. Podemos mencionar el primero, que es el de engranajes deslizables. Este se usa en tractores que en este parar para hacer los cambios.
Vamos a ver, puedo mencionar el de collares o desplazables. Este collar de transmisión OSIF es muy característico de los tractores antiguos. Este tipo es un tipo de transmisión manual que para poder realizar los cambios es necesario una palanca para mover los collares y hacer el empalme con los engranajes. Estos engranajes que posee este tipo de transmisión son tipos cilíndricos, con dientes helicoidales que disminuyen considerablemente el ruido en la transmisión. En esta, puedo mencionar otra que es la sincronizada, que esta permite cambiar de velocidades en vehículos o tractores en movimiento, como la que comúnmente conocemos en los carros de día a día. Entonces vamos a avanzar el eje trasero. El eje trasero direccional, este se encarga ligeramente en las ruedas traseras. Gracias. Aprovechando ahí, jóvenes, la pausa, haciendo un poco de énfasis en el embrague, ¿verdad? Por ahí ya ha comentado ahí el compañero acerca de lo que es el embrague o clutch, ¿verdad? Vemos, vean, pues en primer lugar, el motor, que lo vamos a ver más adelante, es el que produce la potencia, ¿sí? Y esa potencia llega al volante de inercia. En la imagen que presentaron los jóvenes estaba marcado como de anaranjado el volante de inercia. Entonces el volante es un disco que va dando vueltas y ese disco que va dando vueltas se enfrenta, ¿sí? Se pega al otro disco que es el disco del embrague. Entonces, a través de eso, esos dos discos, o sea, al momento de pegar las dos áreas, la potencia pasa del motor a la transmisión, es decir, del motor, por ejemplo, a las llantas. Cuando nosotros presionamos el pedal del embrague o clutch, lo que hacemos es separar esas dos superficies. Al momento de separar, se sueltan. Entonces, cuando nosotros presionamos el embrague, liberamos la transmisión y eso es lo que nos permite hacer los cambios, ¿verdad? Los que ya vimos ahí en la imagen. Entonces, mientras nosotros tengamos presionado el embrague, entonces esas dos superficies, la del volante con el disco del embrague, van a estar separadas, ¿sí? Luego, la caja de cambios tiene diferentes engranajes. Estos engranajes tienen la capacidad de modificar la relación velocidad-fuerza con la que funciona el tractor. Entonces, cuando nosotros colocamos, por ejemplo, una configuración en la que se busca una mayor fuerza, simultáneamente perdemos velocidad, ¿verdad? De eso ya nos dimos cuenta en la práctica. Y viceversa, si nosotros queremos una mayor velocidad, entonces vamos a perder fuerza. Si ustedes recuerdan los conceptos físicos, la potencia es el producto de la velocidad por la fuerza. Entonces, cuando nosotros tenemos una fuerza y la multiplicamos por una velocidad, obtenemos una potencia. Entonces, eso es lo que genera. Entonces, una potencia, como ya lo mencionamos también en algunos casos, una potencia se puede expresar como una alta velocidad y una baja fuerza y viceversa, ¿verdad? Esa misma potencia la podemos convertir a una alta fuerza y baja velocidad. Tal vez como comentario final en esta parte es que el motor, o sea, la potencia que genera el motor se va a distribuir entre el embrague, la transmisión, el diferencial, las piezas que tiene la transmisión, y cuando llegue a las llantas ya no va a llegar el total de potencia. O sea, para poder mover eso y para poder vencer las fuerzas de fricción que existen en esas piezas, se va a perder un porcentaje de potencia. Eso también es importante mencionarlo. Continuemos. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. A continuación daré una breve explicación de lo que son los engranajes. Para iniciar, un engranaje es una pieza metálica que tiene una forma definida. Sus dientes permiten la transmisión de fuerzas y
pueden participar en el proceso denominado torque, en el cual podemos emitir fuerzas pequeñas y convertirlas en fuerzas más amplias. En sí, como ustedes pueden leer en la presentación, son los músculos de motor. A continuación, ustedes pueden visualizar una fórmula en la cual está descrita el número de dientes y la velocidad o revoluciones que posee cada engranaje. N es representado como la velocidad en revoluciones o puede ser por metros por segundo, mientras que T está representando la cantidad de dientes. Un ejemplo básico para irlos en este tema podría ser que si yo tengo un engranaje de 9 dientes que va a 20 revoluciones por segundo, si este transmite una fuerza hacia un engranaje de 21 dientes, este irá a una velocidad de 8.5 revoluciones por segundo o por minuto. Este es un ejemplo claro en el cual demostramos que el engranaje menor, que es propulsado hacia un engranaje mayor, le brindará menor velocidad, pero tendrá una mayor fuerza de torque. Otro ejemplo puede ser que tengamos un engranaje de 21 dientes y este tenga una potencia de 20 revoluciones por minuto y esta transmisión conecte con un engranaje de 9 dientes, tenemos como resultado que será de 46 revoluciones por minuto. Esto es un ejemplo de velocidad. En sí, para adentrarlos más en el tema, como explicaba el ingeniero, lo que se aplica en la mecanización agrícola es una propiedad física denominada torque, en el cual esta nos va a permitir realizar fuerzas demasiadas en una acción más simple y por medio de los engranajes, como estamos explicando. Otro ejemplo para que ustedes vean cómo funciona el torque en la vida cotidiana es el ejemplo de la bicicleta. Cuando tenemos en el multiplicador una velocidad menor y el piñón tiene una velocidad mayor, vamos a tener una mayor torque, como en el caso cuando subimos una colina o tenemos no nos cuesta realizar una fuerza. Mientras que si el multiplicador tiene una velocidad mayor que el piñón, esto lo utilizaremos nosotros como una fuente de potencia y velocidad. Otro ejemplo de torque puede ser el momento de operar una llave. Aquí en la imagen usted está visualizando que la fuerza o F está siendo aplicada en el lado extremo de la llave a una cierta longitud. Entre mayor sea la longitud entre el punto de aplicación de fuerza y a la acción que queremos manejar, mayor va a ser la facilidad o denominada como torque. A continuación les daré una breve explicación de qué consiste la diferencial en una Catarina. Como ustedes pueden ver en la imagen, el vehículo está dando una vuelta y como ustedes sabrán, las llantas no pueden ir a la misma velocidad. La llanta que va en el lado izquierdo irá a una menor velocidad que la que irá al lado derecho. Entonces, podríamos decir que la Catarina o diferencial cumple la función de transmitir una fuerza, pero a distintas velocidades. En la siguiente diapositiva podremos ver las partes del diferencial o la Catarina. Está compuesta por el árbol de transmisión que conecta con el motor en sí. Tenemos la corona, que es la encargada de propulsar el sistema. Tenemos los satélites o los planetarios que están representados de color celeste, los cuales tienen una en 360 grados que permiten la emisión de distintas velocidades. Todo esto unido a los payloads que van a permitir el movimiento de las ruedas. A continuación, les voy a presentar una imagen en movimiento en la cual ustedes pueden apreciar el movimiento de la Catarina. Mientras el árbol de transmisión está dando vueltas, la corona va en sentido contrario, podríamos decirle, mientras que en el centro ustedes ven dos piezas que están girando entre sí, que son denominadas arañas. En algunos vehículos tienen alrededor de 1, 2 o 4 arañas, dependiendo del tipo de fuerza que se quiera aplicar. Y si pueden notar, precisamente entre la araña está girando en su propio eje. Esto nos permite que una rueda vaya a una cierta velocidad, mientras que la otra rueda vaya a su ritmo y mantenga una diferencia entre velocidades.
Buenas tardes, ingeniero, y buenas tardes, compañeros. Como siendo punto, el sistema hidráulico. Un sistema hidráulico tiene gran variedad de aplicación. Los sistemas hidráulicos se utilizan en todo tipo de entornos industriales, tanto grandes y pequeños, así como en edificios, equipos de construcción, vehículos, las fábricas de papel, fabricación de productos, la robótica y el procesamiento del acero. Estos antes mencionados son los principales usuarios del sistema hidráulico. Ahora bien, ¿qué es en sí un sistema hidráulico? Un sistema hidráulico utiliza un fluido bajo presión para poder accionar la maquinaria o mover componentes mecánicos. Además, este tipo de sistema hidráulico sirve de igual manera para otorgar fuerza lineal y rotativa, ya que este tipo de maquinaria necesita fuerza y a la vez velocidad para su mejor funcionamiento. El sistema hidráulico utiliza la presión hidráulica, que es la presión hidráulica. Esto se puede resumir como se establece con la base del principio de Pascal, establecido por el matemático francés Blaise Pascal. El principio de Pascal es un principio de mecánica de fluidos que establece que la presión en un punto tiene dirección infinita y por lo tanto la presión cambia en cualquier punto en un líquido incomprensible presurizado se transmitirá a través del fluido, de tal forma que el mismo cambio ocurre en todas partes. Esto se podría resumir afirmando que toda presión ejercida hacia un fluido se propagará sobre toda la sustancia de manera uniforme, o sea que se esparce sobre todos lados. El principio de Pascal se escribe de la siguiente fórmula, o bien presión hidrostática es igual a la densidad del fluido por la aceleración debida a la gravedad por la altura del fluido, donde triángulo P es la densidad hidrostática, o más bien la diferencia de presión de dos puntos dentro de una columna de fluido. P es la densidad del fluido en kilómetros por metro cúbico. G en la ecuación significa la aceleración debido a la gravedad. Esta es medida en metros por segundo al cuadrado. Triángulo H, esta es la altura del fluido por encima del punto de medición en la columna del fluido, que se mide en metros. Esta ecuación que acabamos de ver, pues se puede entenderse bien, o bien lo podría resumir con el cambio de la presión, ocurre debido al cambio en la energía potencial del líquido por la unión del volumen del líquido, que a su vez es causada por la aceleración de la gravedad. Ahora bien, ¿ustedes saben cómo se le llama a la unidad para la presión en el sistema internacional? Pues yo se lo puedo decir y se les denomina como pascales. Gracias. Ahora les voy a explicar sobre lo que es el fluido hidráulico, pero primero debemos saber qué es el fluido hidráulico. El medio a través del cual un sistema hidráulico transmite su energía y teóricamente se puede utilizar a cualquier fluido. Sin embargo, debido a la presión de operación que puede ir de los 3.000 a 5.000 psi, bueno, aquí le voy a decir que es el psi, que son las pulgadas por la libra por pulgada cuadrada, y que la mayoría de los sistemas hidráulicos generan en combinación con las condiciones ambientales y los estrictos criterios de seguridad bajo los cuales debe operar el sistema. El fluido hidráulico se utiliza debe tener algunas propiedades, las cuales lo va a describir a continuación. Primero, el alto punto. Aquí les voy a dar un ejemplo. En el caso de una fuga hidráulica, no debe producirse ignición o sea combustión en el fluido a las temperaturas normales del funcionamiento de los componentes circundantes. Debido a eso, se han desarrollado fluidos hidráulicos especiales con propiedades resistentes al fuego. La temperatura de autoignición o autocombustión de la mayoría de los fluidos hidráulicos están en el rango de los 475 grados Celsius, y esta temperatura se le conoce como el alto punto de inflamación en el fluido hidráulico. Ahora, la primera propiedad acaba de describirla. Sigue la segunda, que es la viscosidad adecuada. Como se sabe,
hidráulicos deben funcionar eficientemente en un amplio espectro de temperaturas adecuadas, ya que si no, se sobrecalienta el motor y lo podemos hundir. El fluido utilizado debe fluir, valga la redundancia, fácilmente a temperaturas muy bajas, pero también debe mantener una viscosidad adecuada a altas temperaturas. El aceite hidráulico ideal tendrá un punto de congelación muy bajo y un punto de ebullición muy alto para evitar ciertos incidentes en el funcionamiento de la maquinaria, en este caso en un tractor hidráulico. Ahora, la tercera propiedad, que es la propiedad propia del lubricante. En este caso, el fluido hidráulico actúa como el mismo lubricante, tanto para las bombas, los actuadores y los motores del sistema. El fluido debe tener propiedades anticorrosivas y ser térmicamente estable, ya que el tractor trabaja con temperaturas bastante altas. La última propiedad es la capacidad térmica conductividad. Aquí el fluido hidráulico actúa como refrigerante al sistema. Hay que tomar en cuenta que el fluido debe ser capaz de absorber y liberar calor fácilmente dentro del sistema del tractor. Bueno, las propiedades que les expliqué son las indispensables para que un fluido debe de tener para que la maquinaria tenga un mejor manejo y funcionamiento de su sistema. Entraremos a lo que es un sistema hidráulico de un tractor. Las funcionalidades son los mismos, pero entonces veremos que ahora son las partes hidráulicas de un tractor. Debemos saber que el sistema hidráulico de un tractor se encuentra fabricado por diversos componentes, entre estos de los cuales encontraremos que algunos son muy imprescindibles para el correcto funcionamiento de todo este equipo. Entonces veremos, estos son elementos para el funcionamiento del sistema. Bombas hidráulicas. Como primer punto, la bomba hidráulica. La energía y transmitirlo al resto del sistema para que el tractor pueda funcionar correctamente. Hay varios tipos de bombas hidráulicas, no solo hay un tipo. Podemos incluir las de engranajes, las de paletas y pistones. Todas estas bombas tienen diferentes subtipos destinados a aplicaciones muy específicas, como bomba de pistón de eje curvo o una bomba de paletas de caudal variable. Podemos ver que las bombas hidráulicas funcionan según el mismo principio, que se consiste en desplazar un fluido contra una carga o presión resistente. Para esto hay dos tipos que la destacan y son las mismas utilizadas. Les voy a escribir la siguiente. Como primer punto, las bombas centrífugas. Estas bombas centrífugas, estas utilizan energía cinética rotacional para entregar el fluido. La energía de rotación proviene normalmente del motor o motor eléctrico. Ahí varía mucho. En pocas palabras, una bomba centrífuga transforma la energía mecánica en energía cinética a presión a un fluido. Estas aumentan a velocidad de los fluidos para que estos puedan desplazarse a grandes distancias. Cabe resaltar que en los tractores necesitamos fuerza, aunque existen excepciones, como cuando necesitamos desplazarlas de un punto A a un punto B. Como segundo punto tenemos las bombas de pistón. Las bombas de pistón, estas contienen un émbolo positivo, o también se conoce como bomba de desplazamiento positivo o bomba de pistón. Esta se utiliza a menudo cuando se trata de cantidades relativamente pequeñas de fluido o la presión de entrega es bastante grande. La construcción de estas bombas es similar a la del motor de 4 tiempos. Ahora miremos dónde se almacena este líquido. Vamos a ver el dispositivo hidráulico. Dentro de este sistema hidráulico de un tractor también encontramos el depósito, que es básicamente el lugar donde se almacena líquido aceitoso. Otra de las funciones que ofrece este componente es aportar calor al sistema y acabar con el aire que pueda crear dentro del mismo fluido para evitar errores en el este. Otra vez, las válvulas hidráulicas. Otro de los componentes imprescindibles son las válvulas hidráulicas. Estas son encargadas de arrancar y detener el sistema. Además de esto, tienen una función de dirigir el fluido hacia los componentes de las cuales se requiera. Las válvulas pueden comenzar con su funcionamiento a través de diferentes métodos. Pueden ser manuales, mecánicos, hidráulicos, entre otros. Actuadores hidráulicos. Este componente es el principal encargado de transformar la energía hidráulica
para el correcto funcionamiento del sistema. Vamos a ver, esto lo hacemos mediante el cilindro hidráulico, que se convierte la energía hidráulica en movimiento o trabajo lineal, o un motor hidráulico que convierte la energía hidráulica en movimiento y trabajo rotativo. Otra es el cilindro hidráulico. Un cilindro hidráulico es un mecanismo que convierte la energía almacenada en el fluido hidráulico en una fuerza utilizada para mover el cilindro en una dirección lineal. Esta tiene muchas aplicaciones y también puede ser simple o doble efecto. Los cilindros inician la presión del fluido, cuyo caudal es regulado por el motor hidráulico que mencionamos anteriormente. Al igual que las bombas hidráulicas, los cilindros hidráulicos y los motores hidráulicos tienen varios subtipos diferentes, a cada uno estos de los cuales está diseñado para las aplicaciones de diseño específicas. Motor hidráulico. Otra pieza importante es el motor hidráulico. Este puede funcionar como actuador y es el que otorga el movimiento circular. Como en todo el resto de componentes que acabamos de mencionar anteriormente, es crucial contar con un líquido aceitoso que le atraviese para que el correcto funcionamiento de todo el sistema. Dentro del sistema hidráulico tenemos varios sistemas como la transmisión y la bomba hidráulica. Estas son muy imprescindibles para el correcto funcionamiento de todos los componentes que conforman el tractor en el sistema hidráulico. Ahora ya que tenemos estos conceptos claros, cabe resaltar que un sistema hidráulico es aquel que cuenta con un dispositivo que emplea un líquido aceitoso para transmitir y modificar el movimiento lineal o rotativo y la fuerza lineal de giro. El líquido debe cumplir los aspectos ya mencionados. Algunos tipos de transmisiones hidráulicas son la hidroneumática y la hidrostática. Los tractores agrícolas emplean la hidrostática. Los acoplamientos hidráulicos pueden tener diversas categorías. Dentro de la categoría 1 encontramos aquellos tractores o maquinaria agrícola que pueda emplear fuerzas de 20 a 45 caballos de fuerza a partir de la barra de tiro, mientras que la categoría 2 emplea fuerzas de 40 a 100 caballos de fuerza por barra de tiro, mientras que la categoría 3 cuenta con más de 80 caballos de fuerza para tomar la barra de tiro, y la categoría 4 se caracteriza por tener tracción en las 4 ruedas y tener una fuerza mayor de 100 caballos de fuerza. Otra parte fundamental del sistema hidráulico es el convertidor de torque hidráulico. Este sistema es similar al acoplamiento hidráulico, añadiendo un dispositivo, una paleta estacionaria, en la cual se encuentra el líquido hidráulico y puede generar la fuerza hacia diversas direcciones. Ahora continuamos con la bomba hidráulica del tractor. Una bomba hidráulica, pues esta utiliza el aceite hidráulico en un torque de almacenamiento para empujar este aceite en un circuito hidráulico con un caudal definido por la fuerza de la bomba. Las bombas hidráulicas producen un fluido de aceite, creando un vacío en el lado de succión de la bomba. La alta presión atmosférica o la presión del depósito, empuja el aceite a través de la boca de aspiración y hacia la cámara de aspersión de la bomba. Los engranajes de la bomba de engranajes transportan el aceite a la cámara de descarga de la bomba hidráulica. El volumen de la cámara disminuye a medida que la cámara se acerca al puerto de descarga. Esta disminución al tamaño de la cámara empuja el aceite hacia afuera. Esto ocurre dentro del sistema. Entramos a la dirección hidráulica. La dirección hidráulica funciona al utilizar de igual forma un líquido de dirección para multiplicar la fuerza requerida para dirigir el vehículo. La presión hidráulica proviene de una bomba que está impulsada por la banda de accionarios del motor, un cilindro maestro dual parecido al del sistema de frenos de un auto. Este genera la presión dentro del cilindro de dirección con los que mueven los brazos que empujan las ruedas. De un sistema hidráulico. Una de ellas es un transmisor más eficiente, esto por muchas razones, como las cuales pueden ser que sus palancas son más sencillas, los botones pulsadores que facilitan la parada, arranque, aceleración y desaceleración,
lo cual permite que la acción de control sea más eficiente. Además, es un sistema mucho más simple con pocos engranajes, que tiene pocas poleas o palancas incómodas y que se adapta fácilmente a un gran rango de pesos. También proporciona una fuerza constante independiente de los cambios de velocidad. En su mayoría, este es un sistema simple, seguro y económico, por tener menos piezas móviles comparado con un sistema mecánico o uno eléctrico, lo cual hace que sean mucho más fáciles de dar mantenimiento. Ventajas. Las desventajas es que uno de los mayores problemas son los fluidos, ya que estos son complicados de manejar y también es complicado deshacerse en su totalidad de las fugas. Y esto puede ser peligroso, ya que si los fluidos llegan a zonas calientes, podría incendiarse y generar que exploten los conductos hidráulicos y causar lesiones graves. A la hora de manipular los fluidos, debemos hacerlo con mucho cuidado, ya que la exposición excesiva a estos puede provocar problemas de salud. Estos mismos también son corrosivos, unos menos que otros. También hay que darles muchas revisiones constantes para que el sistema esté en perfecto estado. Esto para buscar fugas, lubricar cuando sea necesario y cambiar filtros y sellos. Gracias. Esto finalizamos la presentación, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a ampliar en algunos temas. Básicamente tenemos acá, veamos. Bueno, en primer lugar vamos a regresar hasta donde estábamos hablando del torque. Vean, pues cuando hagamos una exposición, jóvenes, repito, eventualmente tenemos que hacer pausas. Tratemos de hacer algunas pausas en donde preguntemos al público, ¿sí? Si existe alguna pregunta o algún comentario que pueda enriquecer lo que estamos en este momento exponiendo, ¿verdad? Porque si nos vamos de largo, a veces hay comentarios o hay preguntas y al final no es lo mismo como detallarlo en el momento en el que lo estamos explicando, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de torque, ¿verdad? En la transmisión mecánica, pueden existir varias formas de transmitir potencia, por ejemplo, por medios eléctricos, por medios hidráulicos y por medios mecánicos, como ya lo vimos, ¿verdad? El sistema de transmisión mecánica lo que hace es que lleva la potencia generada por el motor a las llantas o al sistema de enganche por medio de piezas en estado sólido, piezas sólidas, normalmente pues metálicas, ¿verdad? Porque son las que tienen mayor resistencia a torceduras, a quebraduras. Entonces, este sistema funciona a través de engranajes, a través de poleas. Y como ya lo vimos, estas poleas y estos engranajes nos pueden ayudar a convertir la potencia. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿verdad? El ejemplo que los jóvenes presentaron, si tenemos una llave, una tuerca, y queremos, digamos, imaginémonos cuando estamos quitándole, por ejemplo, una llanta a un carro, ¿verdad? Muchas veces está atorada esa tuerca y lo que hacemos es que buscamos un tubo más grande, ¿sí? Aumentando la palanca y eso nos ayuda a aumentar el torque, ¿verdad? Entonces, la idea es de que mientras mayor sea la palanca, mayor va a ser el torque. Y esto se interpreta también desde el punto de vista físico, de que aumentando, en este caso, la distancia del punto donde queremos moverlo hasta el punto donde vamos a aplicar la fuerza, vamos a necesitar una menor fuerza para mover ese mismo
en esa misma tuerca, ¿sí? Entonces aumentamos la distancia y reducimos la fuerza. Es el mismo principio físico, ¿verdad? Al final, ese mismo principio funciona tanto en el sistema mecánico, de transmisión mecánica, y el sistema hidráulico. Eso lo repito, lo podemos ver a través de la forma en la que funcionan las poleas. Ahora, el sistema hidráulico, ¿verdad? O sea, tal vez lo primero que tenemos que tratar de tener claro es que los líquidos no se pueden comprimir, es decir, el volumen, por ejemplo acá, ¿verdad? Acá tengo un pachón, este pachón tiene una parte con aire y esta parte está con un líquido, con agua, ¿verdad? La parte que está líquida prácticamente no se puede comprimir, es decir, no podría yo reducir el volumen que hay en esta parte del líquido. Pero en la parte de arriba, donde tengo un gas, donde hay aire, esa parte sí la puedo reducir de volumen. Entonces, ¿qué pasa? En un sistema hidráulico tenemos líquido en una parte y tenemos líquido también en otra parte. Entonces, cuando nosotros transmitimos el líquido de un punto a otro, la misma cantidad de líquido que se pierde de un lado es la que se transmite para el otro lado, así como la imagen que tenían los jóvenes ahí en la diapositiva. Entonces, cuando nosotros transmitimos, por ejemplo, de un émbolo grande, por ejemplo, esto que está acá, este cilindro lo podríamos considerar como un émbolo, pero lo transmitimos a un émbolo pequeño, entonces vamos a estar aumentando la cantidad, digamos, al desplazar una cantidad de líquido dentro de un émbolo pequeño, ¿sí? Vamos a necesitar hacer un desplazamiento pequeño acá para desplazar un espacio más grande en el otro émbolo. Entonces esto estaría aumentando la velocidad, pero disminuyendo la fuerza. De la misma manera en el lado contrario, ¿verdad? Entonces de esta forma nosotros vamos a transmitir potencia, la misma potencia, pero con características diferentes. Cuando nosotros aumentemos la fuerza, vamos a reducir la velocidad. Entonces, para esto, ahí en el documento que yo les compartí, hay un enlace hacia un video, ¿sí? Vamos a ver si lo puedo proyectar acá para tratar de explicar mejor esta parte. Vamos a ver acá. Me dicen por favor si pueden ver acá lo que voy a reproducir. ¿Sí se puede ver? ¿Sí se escucha? Pregunto. Solo se puede ver, ingeniero. No lo escuchan. ¿No se escucha? No, ingeniero. Permítame, vamos a ver qué podemos hacer.
No sé cuál será el problema, les va a quedar de tarea ver el enlace, se los va a tener que compartir y ustedes lo ven en YouTube. Es un video corto de 6 minutos. Bueno, entonces, continuando con esto, ¿verdad? Lamentablemente, no sé qué problema tiene el audio. Entonces, vean pues, jóvenes, la idea acá de un sistema hidráulico es que a través de la transmisión de líquidos, nosotros podemos modificar las características de la potencia. Ya lo hemos dicho varias veces, cuando modificamos las características de la potencia nos referimos a reducir su velocidad y aumentar su fuerza o viceversa, es decir, aumentar la velocidad y reducir la fuerza. Bueno, ahí les compartí el enlace, ¿verdad? Miren, esto lo tienen en la guía, está en la guía de este tema que estamos viendo. Y ustedes, bueno, se entiende, ¿verdad? Que ustedes ya, no sé si ya vieron esta parte en el curso de física, o si no lo han visto, pues lo van a ver. Entonces ahí van a comprender cómo funciona un sistema hidráulico. Entonces, finalmente, ¿verdad? Para ir concluyendo, cuando nosotros transmitimos la potencia del motor, o sea, es el motor el que genera la potencia y esa potencia llega a las llantas a través del sistema de transmisión mecánica, llega también al toma de potencia, ¿sí? O a la barra de tiro. Todo esto es una transmisión mecánica. Ahora, el sistema hidráulico lo que hace es que mueve pistones, es decir, a través de la bomba hidráulica y el flujo de este aceite hidráulico, tiene la capacidad de mover los pistones. Entonces, cuando esos pistones se mueven, nos ayudan a realizar ciertos trabajos que, de no ser por esto, pues se nos complicarían bastante, ¿verdad? Ustedes tal vez alguna vez han conducido algún carro viejo. Estos carros no tienen un sistema de dirección hidráulica o asistido hidráulicamente, entonces sencillamente se van a dar cuenta que es mucho más difícil girar el timón o cambiar la dirección de estos vehículos. También en los tractores se da eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los tractores, el sistema hidráulico nos ayuda a mejorar la dirección, los frenos y los implementos agrícolas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros accionamos los frenos, hay un pistón hidráulico que lo que hace es que presiona los discos que están ahí cerca de la llanta. Entonces, esos discos, al aumentar la fricción, pues sencillamente detienen el tractor, ¿sí? Esto se hace a través de una fuerza hidráulica. Tal vez la pregunta es, ¿cómo es que el simple hecho de presionar un pedal puede detener una máquina tan pesada como es un tractor o un camión, ¿verdad? Entonces eso se hace a través del sistema hidráulico. Cuando nosotros presionamos el pedal, accionamos la bomba, una válvula hidráulica, corre el flujo hidráulico hacia el pistón y el pistón presiona al punto de friccionar, detener las llantas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos estas máquinas hidráulicas o estas máquinas que tienen la capacidad de levantar grandes pesos o hacer este tipo de trabajos como frenar una máquina de estas, entonces ahí es donde nosotros aprovechamos esa fuerza hidráulica que es bastante más inmediata que la fuerza, el sistema de transmisión mecánica, ¿sí? Y pues como ya vimos, ¿verdad? Como ya lo mostraron los jóvenes, pueden haber ventajas y desventajas y por eso se utilizan los dos sistemas, ¿verdad? Porque cada uno es beneficioso para un tipo de trabajo. Bueno, entonces, preguntas, muchachos, comentarios. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces, pues,
Ahí estaríamos por el día de hoy. Nos estaríamos viendo el día lunes, ¿verdad? Con la continuidad de los temas. Nos vemos entonces el día lunes, jóvenes. Pasen feliz tarde. Feliz tarde, ingeniero.